Los resultados de la filosofía son el descubrimiento de algún que otro simple sinsentido y de los chichones que el entendimiento se ha hecho al chocar con los límites del lenguaje. Estos chichones nos hacen reconocer el valor de ese descubrimiento. Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, parte 1, parágrafo 119. Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein se enmarca dentro de una tradición filosófica que nace a principios del siglo XX, que se conoce como giro lingüístico, porque es una corriente que considera que la investigación filosófica tiene que versar sobre el lenguaje, en tanto comprende que todos los problemas filosóficos son problemas lingüísticos. Consideró muy importante recordar que Wittgenstein era austríaco y perteneció a una generación de austríacos que transitaron la última fase del imperio de Francisco José, signada por múltiples paradojas, contradicciones, etnias, lenguas que se superponían y entrecruzaban en un inmenso territorio. Y Wittgenstein en su juventud va a Cambridge con esta preocupación, la preocupación por el lenguaje, la comunicación, y allí empieza a tomar clases con Bertrand Russell. Ludwig Wittgenstein nació en Viena en 1889. Su familia, de ascendencia judía, gozaba de una situación acomodada. Su padre era un importante industrial siderúrgico y protector de las artes. Ludwig, al igual que sus 7 hermanos, fue educado por preceptores privados hasta los 14 años y luego cursó estudios en la Realschule de Linz. Ingresó a continuación en la Escuela Técnica Superior de Berlín para estudiar ingeniería. En 1908 se inscribió como estudiante e investigador en la Universidad de Manchester y diseñó un motor de propulsión a chorro para la aviación que fue utilizado con éxito. Pero, mientras tanto, sus intereses se fueron desplazando hacia las matemáticas puras y sus fundamentos lógicos y filosóficos. Podemos pensar en Ludwig como alguien que encontró en la filosofía un camino que de alguna manera le salvó la vida, yo diría, en un contexto en el cual no olvidemos que 3 de sus hermanos se suicidaron. Eran 5 hermanos, o sea, con él incluido eran 5 varones y 3 mujeres, y digamos que cada uno de los hijos trató de forjarse un rol dentro de una familia muy exigente, pero Ludwig Wittgenstein de alguna manera esquivó los distintos destinos que la familia tenía para sus hijos. Por consejo del famoso lógico alemán Gottlob Frege, Wittgenstein fue a Cambridge a estudiar con el filósofo británico Bertrand Russell, famoso por haber publicado junto con Alfred North Whitehead los Principia Mathematica, una obra clave para la constitución de la matemática contemporánea. Decidió entonces abandonar la ingeniería y dedicarse plenamente a la filosofía. Sin embargo, al declararse la Primera Guerra Mundial, se alistó como voluntario en la artillería austríaca. Él llevaba en su mochila de soldado un cuaderno y en ese cuaderno él iba anotando, haciendo anotaciones sobre lógica y también anotaciones personales. Sobre la base de esas anotaciones, en 1918, cuando es tomado prisionero en el campo de Monte Cassino, redacta el Tractatus. Yo creo que precisamente estas notas que se han publicado bajo el título de Diario Filosófico son la mejor introducción al Tractatus. Hecho prisionero hacia 1918, Wittgenstein dispuso de tiempo libre para revisar y reordenar sus apuntes. Desde su prisión en Monte Cassino, logró hacerle llegar una copia de su trabajo a Russell.
El manuscrito se titulaba Tractatus Logico-Philosophicus. Esta obra señala el primer período de la filosofía de Wittgenstein. En ese sentido hay un primer Wittgenstein, quizá un Wittgenstein de transición en el año 1929 y un último Wittgenstein a partir de los años 30. Es una periodización que me parece que no hay que perder en relación al estudio de la filosofía de Wittgenstein, aunque tampoco hay que perder de vista los hilos comunes que también se pueden encontrar a través de todos esos periodos. El Tractatus es una obra extraordinaria en varios sentidos. En primer lugar porque es breve. En segundo lugar por su estructura. Tiene 7 aforismos básicos y luego tiene una serie de subaforismos, todos muy breves, todos muy concisos, cada uno de los cuales supone una larga reflexión sobre el tema que se está tratando. En tercer lugar, porque es un tractatus, o sea, es un tratado de filosofía, comienza con problemas ontológicos, ¿no? Cómo está constituido el mundo, y culmina con problemas de tipo ético, filosófico, metafilosófico, e inclusive plantea los problemas del límite, más allá de lo cual no se puede hablar, y entonces se abre camino ahí a lo místico, como dice Wittgenstein. ¿Dónde encontramos el sentido ético del libro? Bueno, muy especialmente en el prólogo y en los aforismos o proposiciones finales del libro. Allí Wittgenstein dice que su objetivo es mostrar los límites del pensamiento en el lenguaje. Mostrar estos límites supone recorrer todo aquello que el lenguaje nos permite decir, y la lógica que subyace a nuestro lenguaje es la que nos permite armar una serie de proposiciones combinando signos, y esto es precisamente el alcance del pensamiento y también de la imaginación para Wittgenstein. No podemos pensar ni imaginar nada que de algún modo no se enmarque dentro de ese campo definido por las coordenadas lógicas. Wittgenstein le señala a su amigo Engelmann que el libro, el Tractatus, es un libro sobre ética, con lo cual tenemos que entender que todo lo que dijo anteriormente y que se aplica a la relación lenguaje y mundo, de que hay cosas que se muestran pero que no se puede decir, dan apoyo ahora para comprender lo que Wittgenstein piensa de la ética. ¿Y qué es lo que piensa de la ética? Y señala en el texto que la ética no es expresable. ¿Qué significa que la ética no es expresable? Que todos los intentos, por más arrojados y decididos que sean, de dar una fundamentación intelectual a la dimensión moral, son infructuosos. Precisamente el sentido ético para Wittgenstein es ubicarnos en el límite, entendiendo que el límite no es algo que podemos transitar a nuestro antojo o traspasar, ir y venir, ver de un lado y del otro, porque del límite que se trata es de un límite absoluto, el límite del lenguaje que marca las fronteras de nuestro pensamiento y nuestro mundo. Es decir, que este límite solo puede ser trazado desde el interior de nuestra práctica discursiva. Y la tarea ética reside en mostrar y asumir este riesgo de ubicarse en el límite, indicarlo, mostrarlo en todo momento. Por eso el Tractatus está atravesado por paradojas. Las paradojas nos indican que hemos llegado al límite. El Tractatus Lógico-Filosóficos es una obra muy peculiar que pretende decir, como dice en el prólogo el propio Wittgenstein, decir todo lo que se puede decir con sentido, y él cree que lo ha dicho con verdad además en el libro, y que eso muestra lo poco que se puede decir. Es decir, según él decía, el Tractatus enseña esas dos cosas. Aparece, ya antes también en el Tractatus, una distinción fundamental de Wittgenstein, que una cosa es lo que se dice cuando se dice algo, y otra cosa es lo que se muestra cuando se dice algo. Una proposición como la de las lógicas
o las proposiciones del propio Tractatus, que no cumplen con el requisito de significatividad, no dicen en el sentido en que dicen las proposiciones con contenido empírico, sino que muestran. De ahí la famosa metáfora final del Tractatus, ¿no? Las proposiciones en realidad son sin sentido, deben ser usadas como una escalera para subir, que después se deja a un lado y entonces se puede ver al mundo tal cual es, dice Wittgenstein. Alguien quería, tratando de defender a Wittgenstein, decía, lo que Wittgenstein intentó hacer no es mostrar los límites de la isla, no delimitar la isla, sino mostrar los confines del océano. Mostrar los confines del océano. Hay un indecible que es el de la forma lógica, condición de toda decibilidad, pero ella misma no decible, sino solo mostrable. Hay otro elemento indecible que es lo que está más alto de los hechos, hay un más allá de los hechos. Este es el significado y valor del mundo y de la vida. Y esto es la estética, la ética y la religión. Para él era lo más importante, lo más valioso, pero algo que no se daba en el mundo y que por lo tal no podía ser descrito con sentido, por lo cual solo se lo podía captar en el silencio místico. Wittgenstein era un temperamento místico, fuertemente místico. Curiosamente, un misticismo aprisionado y transfigurado en lógica filosófica. De alguna manera, eso podríamos decir que permanece en toda la obra de Wittgenstein. El Tractatus Logico-Philosophicus fue publicado en Inglaterra en 1922 con una introducción de Russell. Wittgenstein no aprobó esa introducción, convencido de que Russell mostraba total incomprensión de aspectos centrales de su trabajo. Uno de los puntos centrales de discrepancia de Wittgenstein con el prólogo que le escribe Russell es que Russell describe el objetivo del Tractatus como el intento de poner, digamos, sobre el tapete las condiciones de significatividad de un lenguaje perfecto. Y eso no es lo que Wittgenstein quiere hacer en el Tractatus. Sin embargo, la introducción que escribe Russell no da cuenta del contenido efectivo del libro. Esto lleva a una serie de malos entendidos entre ambos que no logran resolverse y de algún modo marcan el fin de la estrecha amistad que cursaron en los días de Cambridge. Ludwig Wittgenstein. Después de la publicación del Tractatus, Wittgenstein abandonó la filosofía y trabajó como maestro en varias aldeas austríacas. En 1926 ingresó como jardinero en un monasterio franciscano cerca de Viena. También se dedicó a diseñar y construir una casa para una de sus hermanas, tarea que lo ocupó durante 2 años. En 1927 conoció al filósofo Moritz Schlick y a través de él a los integrantes del llamado Círculo de Viena, compuesto por Rudolf Carnap y Friedrich Waismann, entre otros. Se reunió periódicamente con ellos y comenzó nuevamente a discutir problemas filosóficos. Después que se publica el Tractatus, Wittgenstein, muy insatisfecho con los resultados de esta publicación, porque se publicó en inglés y precedido por la introducción de Russell, abandona todo y se recluye durante casi una década. A su regreso, en 1929, a la vida social y universitaria europea, encuentra que él era famoso, que su libro era famoso y que un grupo de intelectuales austríacos se habían nucleado en este tiempo, dándose a conocer con el nombre de Círculo de Viena a través de un manifiesto programático, donde lo mencionan como uno de los inspiradores de la teoría que defiende este movimiento. En 1929 regresó a Cambridge
y obtuvo el doctorado. Dio entonces una importante disertación conocida como Conferencia sobre Ética, pieza clave de su segundo período, y comenzó a dictar clases que pronto se hicieron famosas. En esta conferencia sobre ética, Wittgenstein se maneja con metáforas, y una de las metáforas más impactantes es aquella que compara al lenguaje con una jaula. Él dice que el lenguaje es una jaula contra cuyos barrotes nos chocamos una y otra vez cada vez que queremos ir más allá, que precisamente los chichones que nos hacemos en estas embestidas marcan el valor que tiene esta tarea. En 1937, al producirse la anexión de Austria por los nazis, Wittgenstein adoptó la ciudadanía británica. Durante la Segunda Guerra Mundial, colaboró como enfermero en Londres y en Newcastle. Luego reanudó sus actividades académicas hasta 1947, año en que renunció a su cátedra en Cambridge y se estableció en Irlanda, donde falleció, víctima de cáncer, en 1951. Entre la obra póstuma de Wittgenstein, que constituye el tercer período de su filosofía, se destaca el libro Investigaciones filosóficas. Allí critica la concepción del lenguaje privado que había defendido en el Tractatus. En esta obra se produce una importante profundización de la comprensión del lenguaje. Utilizando como una especie de metáfora la idea de juegos de lenguaje, lo que dice Wittgenstein es: el lenguaje no es la unidad ideal, formal, que yo pensé en el Tractatus. No es el conjunto de las proposiciones, ni el fundamento del sentido, ni nada de aquello que pensé. El lenguaje no es más que un conjunto de prácticas que se da en la historia natural de los hombres, que varía con la historia, con la cultura, con la sociedad, y lo que el filósofo debe hacer es describir sinópticamente, con la mayor amplitud y discriminación de la que sea capaz, esas mismas prácticas, que son como especies de juegos de lenguaje. Si aceptamos que el argumento en contra del lenguaje privado fue uno de los legados más importantes que lega Wittgenstein a la comunidad, no solamente filosófica, porque esto es algo que toman de distintas disciplinas se nutren de esto, porque Wittgenstein estaría señalando que si los lenguajes privados son imposibles, entonces todo lenguaje siempre es público en la medida que involucra una práctica con otros, es una actividad social. Entonces ese supuesto problema en el cual cae toda la filosofía de la conciencia, que es el tema del solipsismo, porque si de lo único que puedo dar cuenta con absoluta certeza es de mi existencia, ¿cómo doy cuenta del otro? Este es un problema que ha tenido muy ocupado a todos los filósofos que han seguido por esta línea, e intentar dar cuenta del otro, del alter ego, y que el otro no sea fagocitado por el yo, no sea una mera representación. Otra de las nociones cruciales en Wittgenstein, las investigaciones filosóficas, es la idea de forma de vida. Porque ahí la pregunta podría ser, bueno, pero esto es una cosa caótica. Cualquiera puede inventar un juego lingüístico que se le ocurra. Ah, no, la idea es que no es así. O sea, no es así porque la mera posibilidad de que nosotros nos entendamos, la mera posibilidad de que podamos criticarnos mutuamente si seguimos o no determinado tipo de reglas, presupone que en el fondo estamos de acuerdo, que tenemos acuerdos muy básicos acerca del mundo, de la vida, de las compromisos, de los juegos lingüísticos legítimos. A lo mejor podemos inventar juegos lingüísticos. Wittgenstein no excluye esa posibilidad, incluso con fines didácticos. Entonces lo que Wittgenstein dice es que hay determinados juegos de lenguaje en los cuales y dentro de los cuales las palabras tienen un uso y por ende un significado, y que esos juegos de lenguaje son el lecho rocoso a partir de lo cual se puede decir que algo es verdadero o falso. Y cualquiera de nosotros, independientemente de la actividad que esté haciendo, siempre está inmerso en algún juego de lenguaje. Quiere decir que la pretensión de Descartes o de cualquier otro filósofo de ponerse por fuera del mundo, en términos de Wittgenstein sería ponerse fuera de un juego de lenguaje que abre determinadas formas de vida,
Es imposible. Yo siempre estoy dentro de un juego de lenguaje y dentro de un juego de lenguaje puedo fundar cosas. Pero ¿cuál es el fundamento de eso fundado? Este juego de lenguaje, que es un lecho rocoso, del cual no se puede decir ni que es verdadero ni que es falso. Lo que nosotros entendemos por problemas filosóficos son en realidad enormes perplejidades y caminos sin salida en el que nos encontramos, de modo que filosofar se transforma en otra cosa, muy distinta a la del Tractatus. Filosofar no es llegar a construir una estructura teórica que nos va a dar luz sobre ciertas cosas, ciertos problemas, sino filosofar es una especie de desatanudos, es una especie de tarea, como él dice, no sé si él lo dice, pero que se empieza a caracterizar de terapéutica. Puedo recordar algunas anécdotas zen que perfectamente son aplicables a Wittgenstein. Por ejemplo, hay una que dice, al comienzo de aprender el zen, la montaña y el río son la montaña y el río. Luego, mientras uno aprende el zen, la montaña y el río dejan de ser montaña y río. Para al final, cuando uno ya lo ha aprendido al zen, volver a ser montaña, montaña y río, río. Si yo reemplazo ahí zen por filosofía, yo diría que Wittgenstein podría decir esto. ¿Qué es lo propio de la filosofía? Reconocer en un segundo tiempo lo que ya estaba ahí desde el comienzo y que no había ninguna profundidad, sino que la profundidad está generada por el propio movimiento, de perder el objeto que se daba de entrada, montaña y río en el ejemplo, para luego recuperarlo y tenerlo por primera vez. Creo que esa especie de enseñanza del budismo zen puede aplicarse a lo que es la enseñanza de la filosofía en Wittgenstein. Hacer filosofía para dejar de hacer filosofía, pero ganar en ese hacerla y dejar de hacerla una comprensión que sin ella no se tendría. Creo que es muy importante la recuperación actual de Wittgenstein y recuperarlo además enfatizando las implicancias epistemológicas de su pensamiento, pero desde un lugar inédito, un lugar que no es el que se ha transitado hasta ahora, no es el que nos han legado los representantes del Círculo de Viena, y tampoco Kuhn en un sentido y en una lectura estricta. Creo que lo más importante es utilizar las herramientas que Wittgenstein nos deja. Wittgenstein no es un filósofo que construye un sistema, una propuesta positiva. Él nos deja una caja de herramientas, categorías conceptuales muy ricas, como juegos de lenguaje, formas de vida, parecidos de familia, reglas, criterios, entre otras. A partir de estas categorías, creo que ahora el desafío es avanzar en el campo epistemológico, pero muy especialmente en el campo de la teoría social. A partir de las investigaciones de Ludwig Wittgenstein, muchos representantes de la filosofía contemporánea han abandonado la búsqueda de un orden perfecto y han intentado reorientarse hacia la comprensión de los innumerables órdenes establecidos desde los juegos de lenguaje en que participamos y sus respectivas prácticas sociales. Han tomado de Wittgenstein, así, su idea más poderosa, que la filosofía no es una doctrina, sino una actividad que ejercemos en pos de la mayor lucidez. Esta influencia se refleja en los trabajos de John Austin y John Searle sobre el lenguaje, en las investigaciones de Gilbert Ryle sobre la noción de lo mental, en los desarrollos de Morris Weitz sobre el arte y la estética, y en los estudios de Jürgen Habermas sobre el discurso argumentativo y sus consecuencias para el pensamiento social y político. A través de estas influencias, y otras de no menos importancia, la figura de Ludwig Wittgenstein se ubica en el origen y fundamento de lo que se ha llamado con razón el giro lingüístico pragmático de la filosofía contemporánea.